Imagina aparecer un día en medio de una ciudad sin saber quién eres. Sin poder hablar bien y con una historia que nadie puede creer. Imagina aparecer un día en medio de una ciudad sin saber quién eres, sin poder hablar bien y con una historia que nadie puede creer. Esta no es una leyenda ni una película. Es el caso real de Kaspar Hauser. Un joven que apareció en Alemania en el siglo XIX y cuyo misterio sigue sin resolverse hasta hoy. Su historia es tan extraña que ha desconcertado a historiadores durante generaciones. Un verdadero enigma documentado que parece sacado de la ficción. Todo comenzó el 26 de mayo de 1828, en una plaza de la ciudad de Nuremberg. De la nada, apareció un adolescente que apenas podía mantenerse en pie. No sabía hablar con fluidez, no leía, no escribía. Y su forma de caminar era torpe, como si nunca antes lo hubiera hecho. Llevaba consigo una carta dirigida a un capitán del ejército y solo era capaz de repetir un par de frases que parecía haber memorizado, sin entender su significado. Las autoridades quedaron completamente perplejas. ¿De dónde había salido este chico? ¿Por qué estaba en ese estado? Era como si hubiera caído del cielo, un ser humano sin pasado aparente. Una hoja en blanco en medio de la civilización. Con el paso del tiempo y con la ayuda de varias personas que se interesaron por él, Kaspar comenzó a comunicarse un poco mejor. Lo que contó fue aún más inquietante que su propia aparición. Dijo que había pasado casi toda su vida encerrado en una habitación muy pequeña y oscura. Apenas recordaba haber visto la luz del sol. Su única interacción era con una figura desconocida que le dejaba pan y agua sin hablarle ni mostrarle su rostro. Nunca había tenido contacto con otros seres humanos. No conocía el mundo exterior. Ni siquiera sabía que existían otras personas además de él y su quepte invisible. Los médicos que lo examinaron llegaron a una conclusión escalofriante. Kaspar había sufrido un aislamiento extremo. Desde su infancia, una privación sensorial y social que había afectado gravemente su desarrollo físico y mental. La historia de Kaspar Hauser explotó y se convirtió en el tema de conversación de toda Europa. La gente estaba fascinada y a la vez horrorizada. Empezaron a surgir todo tipo de teorías sobre su verdadera identidad. Para algunos, era simplemente un joven abandonado por su familia, víctima de un cruel encierro. Otros iban más allá y especulaban que podría ser un heredero oculto de una importante familia noble. Alguien a quien habían apartado desde niño para evitar disputas por el poder y la herencia. Se mencionaba incluso la Casa Real de Baden. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones y los rumores, ninguna de estas teorías pudo ser comprobada con certeza. Cada pista parecía llevar a un nuevo callejón sin salida, mientras el misterio sobre su origen crecía. Kaspar se convirtió en una celebridad. Los médicos más importantes de la época lo estudiaban para entender los efectos del aislamiento en el ser humano. Los intelectuales y filósofos debatían sobre su caso, viéndolo como un ejemplo de hombre natural, no corrompido por la sociedad. La prensa seguía cada uno de sus movimientos, publicando artículos sobre su progreso y sus extrañas costumbres. Pero con la fama también llegaron las sospechas. Algunas personas empezaron a dudar de su historia, sugiriendo que podría estar exagerando, incluso inventándolo todo para llamar la atención. Por otro lado, había quienes creían firmemente en él y pensaban que su vida corría peligro, que alguien poderoso quería silenciarlo para que la verdad sobre su origen nunca saliera a la luz. El misterio se hacía cada vez más denso y peligroso. El final de esta historia es tan trágico y enigmático como su comienzo. Unos años después de su aparición, el 14 de diciembre de 1833, Kaspar fue encontrado gravemente herido por una puñalada en el pecho. Antes de perder el conocimiento, logró decir que había sido atacado por una persona desconocida en un parque, quien le había prometido revelarle la verdad sobre su origen. Kaspar Hauser murió a causa de la herida 3 días después. La investigación sobre su asesinato fue tan infructuosa como la búsqueda de su identidad. Nunca se logró identificar al culpable ni aclarar por completo las circunstancias de su muerte. Fue un ataque real para silenciarlo, como algunos escépticos sugirieron, una herida autoinfligida que salió terriblemente mal. Hasta el día de hoy, el caso de Kaspar Hauser permanece como uno de los grandes misterios sin resolver de la historia europea. No se sabe con certeza quién fue, de dónde vino, ni por qué vivió esa vida tan extraña y solitaria. Su origen real sigue siendo un debate abierto entre historiadores. Y su muerte solo añadió una capa más de oscuridad a su ya inexplicable existencia. Kaspar Hauser apareció sin pasado, vivió rodeado de dudas, y dejó un misterio que aún hoy no se ha podido resolver. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te gustan las historias como esta, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Hasta la próxima.